bueno, otro de los rubros, que en este creo que nos vas a apoyar tú, doctor Omar, ¿cuáles entonces serían algunas de las opciones de cambio? Bueno, vamos a tocar un poquito de las guías y sobre todo las cuestiones, cómo han avanzado, porque si recordamos las guías tanto del 2014 para acá han tenido un sinnúmero de modificaciones que han sido adaptadas a los nuevos medicamentos y coformulaciones que han mejorado la tolerabilidad de los esquemas de tratamiento. Sin embargo, tenemos que recordar que muchos de los pacientes que son experimentados son pacientes que en algún momento ya utilizaron esquemas de tratamiento que ni siquiera los conocemos actualmente. Y esos esquemas de tratamiento pues pudieron haber generado algún tipo de mutación que si en su momento ahorita hacemos un genotipo, podemos no observarlos porque no van a estar bajo presión de medicamento y no pueden manifestarse. Por eso tenemos que tener bien clara siempre el historial de los medicamentos antirretrovirales. Y principalmente en aquellos pacientes que son experimentados a segunda línea, de más de 2 líneas o ya una tercera línea, siempre contar con un genotipo. Sin embargo, en aquellos pacientes que son de primera línea y fallan, no necesariamente tenemos que tener un genotipo, pero sí tenemos que tener clara realmente que sea una falla virológica. Hay pacientes que están bajo presión de medicamento, eh, abandonan por mala adherencia, por lo que ustedes quieran, y tienen la carga viral detectable y probablemente se mejora esta condición y vuelve a estar indetectable. Pero si nosotros generamos un genotipo en ese momento, pues el resultado va a ser sensibilidad a los fármacos que está tomando. Sin embargo, hay en algunos casos, si aunque no contemos con un genotipo, podemos secuenciar los tratamientos. Y esto es principalmente cuando tenemos usos de Favirenz, principalmente con un backbone conocido principalmente con el crisitabina tenofovir. Sabemos cuáles son las resistencias y las mutaciones a los medicamentos que principalmente se presentan. Entonces, por lo regular tratamos de no utilizar de la misma familia y en aquellos que pudieran tener resistencia cruzada, pues tampoco volverlos a utilizar. Y aquí tenemos un claro ejemplo donde si nosotros tenemos un paciente que tiene Favirenz o nevirapina y no hay un resultado de genotipo, pues realmente podemos utilizar el Darunavir 800. Antes de este alineamiento, había un rubro que decía, pacientes con más de 6 meses en falla, utilizar Lopirrito. Pacientes con menos de 6 meses en falla, documentada, utilizar Atazanavir con rito para rescate. En esta guía ya vemos que ya no toman en cuenta tanto Atazanavir porque ya es obsoleto, pero utilizan el Darunavir 800 con Covicistat. Y si se fijan, cuando nosotros no tenemos antecedente de ningún inhibidor de la transcriptasa reversa nucleócido que pudiera estar vigente, podemos utilizar biterapias como Lopirrito con Raltegravir, o bien sidobudina, lamivudina, tenofovir, Lopirrito, ¿no? Ahorita estamos comentando con el doctor Gesser que actualmente en las nuevas condiciones y en el nuevo paradigma del tratamiento con VIH, a lo mejor la opción pudiera ser Darunavir 800 Covicistat junto con Dolutegravir. Entonces es una opción de secuenciación de pacientes de primera línea que fallan y que no tienen antecedentes de alguna otra mutación, podemos rescatarlos con esa segunda línea. Eh, Hay Recuerden aquí que hay que puntualizar que los pacientes que fallan a inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócidos, como ya mencionaron previamente ustedes, el rescate puede hacerse sin genotipo de por medio y por lo menos, debería, o sea, ustedes tienen una falla en su consultorio, ustedes presuponen que este paciente pudo haber hecho M184V, ¿no? Principalmente y K103N, ¿no? Como las más importantes. Entonces, es válido que en su momento puedan rescatar con Truvada,
¿no? Aunque tengan la M184V, porque pudieran inferir que todavía sigue activo el tenofovir. Y recuerden que ahí tienen un activo más el rescate que habitualmente es con IP, ¿no? Históricamente es de lo que más hay evidencia, pues entonces ya tienen dos. Y recuerden los últimos resultados del Ernest to Lady, que inclusive llegamos a supresiones virológicas con dos fármacos activos. Inclusive hay supresión virológica con casi 65R. Entonces, vaya, tampoco es como, ahí ya sería jugarle mucho al vivo, pero bueno, por eso es muy importante tratar o gestionar los recursos para hacer genotipos, porque el hecho de tener mutaciones ya documentadas te puede dar cierta seguridad en rescatar a tu paciente con dar una trubada, una falla tripla, por ejemplo, y seguramente te va a llegar a indetectabilidad, ¿no? Entonces, antiguamente que cambiábamos a los pacientes, que queríamos generar un nuevo esquema con nuevos nucleócidos, probablemente eso ya no sea algo que veamos en un futuro, ¿no? Es correcto. Hay que revisar sus ensayos clínicos para tener más información al respecto. Y sobre todo, ahorita que dices de ensayos clínicos, recordemos que antes que hubiera muchos ensayos, básicamente en México se utilizaba la experiencia. Entonces muchos médicos sin tener el soporte de genotipos hacían cambios o secuenciaciones de tratamientos en donde si fallaba en principitamina tenofovir, pues le daban abacavir la mibudina. Entonces, sí, no, pues no era lo correcto, pero se hacía en sus momentos. Entonces siempre hay que documentar ese tipo de fallas para efectos, los esquemas futuros. Con la cuestión de los IP, recordemos que un paciente que inicia en primera línea con un IP es porque tiene características específicas o en su momento tenía características que impedían el uso de los no nucleócidos, ¿no? Pero aquí siempre tenemos que documentar básicamente un genotipo porque aquí sí tenemos que buscar las mutaciones con la idea de poder otorgar un inhibidor de proteasa de mayor barrera genética o por lo menos que no esté comprometido la eficacia. Recordemos, como lo dijo ahorita el doctor Gesser, que tenemos que tener por lo menos dos tratamientos totalmente activos para que podamos tener una supresión virológica y no hacer cambios aquí sí con suposiciones porque no podemos valorar realmente qué mutaciones se presentaron. Y en el caso de los inhibidores de integrasa, pues sí, actualmente pues ya vamos a empezar a utilizarlos. Sin embargo, en el pasado los inhibidores de integrasa solamente estaban indicados en aquellos casos que no podemos utilizar los no nucleócidos o que tienen interacción con medicamentosas, con otras comorbilidades. Actualmente tenemos el uso de dolutegravir y el vitegravir, y que en su momento pues podríamos cambiarlos también a un inhibidor de proteasa que son esquemas de barrera genética más alta y podríamos rescatar a este tipo de pacientes. Pero sí es importante que tengamos un genotipo que nos documente las mutaciones presentes en el momento de la falla virológica. Muy bien. Bueno, entonces, como conclusiones, debemos de tener en cuenta que todos los pacientes con VIH debemos estarlos continuamente vigilando y ante la posibilidad de una falla virológica, debemos de tener en cuenta los esquemas de secuenciación, los cuales están determinados por las diferentes guías. Ya más adelante, como Omar nos dice, pues vamos a enfrentarnos a todos estos paradigmas, pero en estos momentos debemos de llevar a cabo lo que son las guías nacionales y pues creo que sería todo. ¿Algún otro comentario? Omar, Ana Elena, doctor Gesser.
Pues nada, respecto a lo que hablábamos hace rato antes de que, de que despertara mi hijo, sí, hay varios estudios de corte. La más grande es la corte italiana, pero estoy hablando de pacientes multiexperimentados que necesitan ser switchados, ya sea bueno, hay un subgrupo de esas cortes que engloba pacientes en falla, pero la mayoría son pacientes que se tienen que switchar por comorbilidades, interacciones o efectos adversos. Y a 48 semanas muchos de ellos han resultado bastante efectivos. No había leído yo uno que incluyera pacientes con Daruna-COVID, pero ya ahorita dándole una checada al PubMed ya hay una corte de Daruna-COVID con dolutegran y básicamente los resultados son muy similares. Entonces, les voy a pasar esos artículos para que los revisen. No son ensayos clínicos, definitivamente, pero son cortes de vida real y que eso, pues creo que es válido y justo es lo que estamos haciendo nosotros ahorita con los nuevos paradigmas, ¿no? O sea, pacientes que están con esquemas de, no sé, Lopi, Ritorralte, Ralte Daruna, Truvada, podríamos switcharlos a Dolu, Daruna COVID y pues si están indetectables, pues es muy probable que sus pacientes se mantengan así muchos años. Se los voy a pasar en breve, ¿no? Ahí que los estoy bajando. Muchas gracias. Muy bien, me parece muy bien, doctor. Bueno, entonces creo que sería todo. Muchísimas gracias, doctor Omar, doctor Gesser, doctora Ana Elena. Entonces, pues ahora vamos a enviar nuestra tarea. Muy bien. Gracias. Saludos, Gracias. descansen, bye.